Radio Universidad de Chile presenta Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones, Resistencias. Conduce el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida, una bienvenida que de nuestra parte es una bienvenida muy alegre, porque hay ciertas cosas que pensamos que no se podían hacer y sin embargo se pueden hacer, y tenemos la convicción de que se pueden hacer muy bien. Me preguntaba yo, y me imagino que tanto más se lo preguntaban los organizadores del Foro de las Artes, cómo sacar adelante una iniciativa en un año como este, de confinamiento, de reclusión. Pero bueno, aquí está el Foro de las Artes de la Dirección de Creación Artística y Cultural de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, fluyendo a través de las nuevas posibilidades y esta vez y en este segundo no solamente como conductor de este primer foro, sino como director de la Radio Universidad de Chile también. Agradecer infinitamente a la DICREA por la complicidad de poder desarrollar y poder ser parte de esta actividad. Este ciclo, que es parte del Foro de las Artes, se llama Resistencias, y obviamente dialoga con este proceso de despertar social, de estallido social. Tiene distintas palabras que ha surgido desde octubre del año pasado, que ha tenido derroteros que entre otras cosas se van a traducir también en el plebiscito del 25 de octubre. Y bueno, tenemos una crisis sanitaria y social encima de un estallido social, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos viviendo ahora, y es muy interesante. El ciclo se llama Resistencias, preguntarnos cómo desde el arte, desde la construcción de sentidos comunes también opera esta resistencia. Es una de las preguntas que instala el Foro de las Artes en este año 2020, que va a formar parte de esto que vamos a tener durante 4 semanas consecutivas para que podamos debatir sobre el tema. Y bueno, quiero saludar a quienes nos van a acompañar en este primer espacio, donde vamos a conversar sobre las resistencias de la memoria. En primer lugar, bueno, vamos a partir por casa. Guillermo Jarpa, coordinador del Foro de las Artes de nuestra universidad. Guillermo, te saludamos afectuosamente y te damos la bienvenida. Aunque tú en parte eres anfitrión de esto, así es que es como a medio camino entre bienvenida y dueño de casa. Claro, de todas maneras, muchas gracias, Patricio. Gracias también por aceptar esta propuesta de colaboración. En el fondo del foro siempre hemos creído que es una actividad de la Universidad de Chile y siempre hemos querido como de esa manera posicionarla. Así que muchas gracias por esta posibilidad, por esta oportunidad. Eso. Bueno, y también saludar al profesor de la Facultad de Artes de nuestra universidad, teórico del arte, Sergio Rojas. Sergio, como siempre, muy bienvenido y muchas gracias por tu gentileza con la Radio Universidad de Chile y en este caso con el Foro de las Artes. Bueno, encantado, muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de verlos y verlas y escucharlos. Sí, y vamos a saludar también a nuestra querida María Eugenia Domínguez, colega, subdirectora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, también permanente participante de los espacios de la radio y que se suma también a esta actividad del Foro de las Artes. María Eugenia, muy bienvenida. Gracias, Patricio. Gracias, Guillermo. Y un saludo cariñoso para Sergio Rojas, con quienes además compartimos la Cineteca, ¿no? Sí, así es. Sí. Bueno, quería partir por lo siguiente, quizás un marco general para pedirles una reflexión acotada, así como son los programas de radio, ¿no? Que nos puedan dar lugar luego a otras preguntas, pero parto así. Una de las cosas que han llamado mucho la atención en el extranjero es la dimensión poética de este estallido social, ¿no? La manera de construir manifestación política a través del rayado de las murallas convertido en poesía y en arte, de la expresión de ballet, de música, de performance en medio de las muchedumbres que se manifiestan políticamente, y además en muchos casos haciendo conexión con otros momentos de la historia que, lo voy a decir así, en cierto momento parecían como expresiones del pasado, ¿no? Que quizás todo esto se resume en la recurrencia a una canción de Víctor Jara, grabada hace 50 años atrás como el himno de este estallido social del año 2020. Hay
hay una conexión con un país que parecía atrás, pero que sigue aquí, y por el otro lado hay una manera de expresar políticamente de modo artístico o de modo poético, ¿no? Con ese marco quería darles la palabra para que ustedes pudieran hacer una reflexión inicial respecto a lo que nos ha tocado vivir en este país desde octubre del año pasado. Guillermo. Sí, también yo, bueno, un poco para también en un ejercicio de enmarcar y establecer alguna base con la cual conversar, contar un poco también de cómo ha sido para la organización del foro y cómo ha sido para nosotros también un poco el último año, los últimos años. El foro del año pasado instaló como línea temática el concepto del futuro imaginado. Y esa reflexión nosotros la realizamos, la diseñamos, la propusimos con un comité académico entre junio y septiembre del año pasado. Entonces, en cierta manera, cuando ocurre el 18 de octubre, cuando ocurre el estallido social, las manifestaciones sociales, pareciera ser para nosotros fue como una suerte como de realidad demasiado real, por decirlo así. Habíamos como establecido unas líneas de reflexión en torno a la idea de, bueno, cómo desde el arte podemos imaginar un futuro, cómo desde el arte podemos también contrastar los pasados que se imaginaron con un momento histórico que pareciera ser que en ese entonces se sentía como en un proceso de ebullición o camino hacia una ebullición. Entonces, cuando sucede lo del 18 de octubre y nosotros precisamente estábamos empezando el foro del año pasado y bueno, tuvimos que suspender las actividades, nos quedó esa sensación de que bueno, que habíamos un poco reflexionado acá con respecto al concepto de los futuros imaginados. ¿Cómo nos podemos enfrentar ahora a la realidad de que efectivamente la crisis social demandó la necesidad de pensar o imaginar este? Junto con eso, todo el proceso constituyente que estamos ahora insertos y sumado a eso, la crisis sanitaria, claro, nos hace llamar la atención respecto a, bueno, cómo entonces lidiamos con esta urgencia histórica o esta demanda histórica, esta suerte de reivindicación de derechos, en un contexto donde también nos enfrentamos a una crisis sanitaria que mermó y perjudicó y develó la crisis también del aparato cultural o de las políticas públicas en cultura, acrecentando o un poco haciendo más grave aún la pregunta con respecto a entonces cuál es el futuro que imaginamos, cómo nos establecemos, cómo establecemos un horizonte de aquí en adelante respecto a el arte y las prácticas artísticas. Y en ese sentido, este foro, bueno, cuando propone este concepto de resistencia, lo propone un poco en esas dos líneas. Lo propone primero en la línea de, bueno, cómo la creación artística ha dado cuenta de la resistencia social y a la vez también cómo podemos resistir en un contexto de crisis sanitaria que también ha dado cuenta de los múltiples problemas que existen en la estructura de nuestro país. Entonces, sí, ahí hay un primer punto yo creo que tiene que ver con eso, como con los imaginarios que en un momento se propusieron como hacia el futuro y ahora como esta realidad nos enfrenta a la necesidad de establecer acciones concretas, políticas, sociales y culturales. Creo que hay una primera base como para dar cuenta también de cómo ha sido para nosotros pensar este presente e imaginar este futuro en un contexto como el actual. Sí, quizá Guillermo sería bueno que antes de darle la palabra a Sergio y a María Eugenia contaras en qué fecha se iba a realizar el Foro de las Artes del año pasado. Bueno, de hecho el foro el año pasado empezó el 17 de octubre y tuvimos un día de actividades, 2 días Y de terminó el actividades, jueves 18. y viernes. Sí. Claro, y el 18 ocurre esto y claro, fue como, bueno, ¿cómo entonces también nos enfrentamos a esto? Nuestra respuesta para el año pasado fue también la realización de una publicación que sacamos, que recogía esta reflexión y que intentó establecer como puntos poéticos, reflexivos, teóricos en torno a lo que sucedía. Pero sí, la experiencia del año pasado tuvo esa condición que fue bastante decisiva también y que nos enfrentó también a nuestras propias concepciones respecto a lo que habíamos pensado. O sea, cómo nos hacemos también cargo de esta pregunta por la imaginación del futuro cuando pareciera ser que temporalmente nos encontramos en una suerte de encrucijada frente a todo esto. Uh-huh. María Eugenia Domínguez. Sí, yo creo, bueno, estamos partiendo en los días que preceden el aniversario del 18 de octubre, que yo solo para precisar no lo llamaría estallido, ¿no? Un estallido es un momento breve, es una llamarada que luego se
luego desaparece. Yo creo que aquí hay un momento cúlmine de todo un proceso, ¿no? De quizás 15 años, ¿no? Ujú. De movilizaciones crecientes, y con esas movilizaciones crecientes también una serie de manifestaciones artísticas y culturales que la vienen acompañando desde ahí. O sea, recordemos las marchas estudiantiles, ¿no? O sea, la enorme creatividad que las acompaña, ¿no? Desde bandas musicales, desde ritmos, desde la recuperación y la actualización de consignas. Por lo tanto, circunscribirnos al 18 como un momento inicial, yo diría que más bien es el resultado de un proceso, ¿no? De despliegue, ¿no? De acumulación de fuerza social, política, cultural, que, ¿no? Se instala de manera más visible o más simbólica en la Plaza de la Dignidad. Eh, entonces, precisando eso, ¿no? Yo quizás la primera cosa que me gustaría situar en términos de la pregunta por el arte y la cultura y cómo no solo acompañan, sino se entretejen, ¿no? Dentro de todo este proceso es pensar en esto como un momento incluso de reapropiación de la ciudad, ¿no? Ujú. De la ciudad a través de lo que tú señalabas, Patricio, y Guillermo también, en términos de la expresión muralística, la expresión poética, la revitalización de la palabra, ¿no? De la palabra en el muro. Eh, y creo que eso es tremendamente relevante en términos de la lectura del momento en que vivimos y el por qué las políticas culturales institucionalizantes finalmente no logran llegar y son desbordadas, ¿no? En este momento. Eh, la imaginación y la memoria son trabajos, ¿no? Trabajos colectivos. Imaginamos y somos capaces de anteceder un momento, y no nos puede extrañar, ¿no? Que de repente Víctor Jara, 50 años, y el Mm. derecho de vivir en paz, diría sobre todo la canción original, ¿no? Porque se hizo un intento de culminar esta canción con la leyenda, no, con la frase del pacto social, pero la que se canta, es la versión original que todavía nos resuena, hecha para Vietnam, nos sigue resonando hoy día. Quizás yo partiría con eso, ¿no? Estamos en un momento de revitalización de la palabra, la Ujú. música, la imagen, y eso ha sido siempre un patrimonio de finalmente de quienes se movilizan en aras de una sociedad mejor. Yo no, salvo sabemos que los sectores más conservadores, más reaccionarios, etcétera, no llegan jamás, ¿no? A instalar eh, ese sentido en términos colectivos. Ujú. No sé, yo partiría por ahí. Sí. Sergio Rojas. Ujú. Ya, sí, Patricio. Bueno, en la misma línea de lo que señalaba María Eugenia, me parece importante, digamos, sentirnos acogidos, convocados por los términos que ustedes proponen, memoria, resistencia, Ujú. estallido, pero necesariamente al entrar en relación con ellos, decimos, bueno, ¿en qué sentido? ¿Dónde lo situamos? ¿No? Y claro, me parece que el estallido, hay muchos nombres todavía. Yo creo que son todos nombres impropios. No hay un nombre propio, ¿no? Para referir lo que está sucediendo, justamente porque es algo, por un lado, por otro lado, inédito, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Aun cuando quisiéramos pensar que se está repitiendo algo y encontrar el momento festivo, el momento auspicioso, pero no, ¿no? Yo creo que esto es algo inédito,
y en 5, en 10, en 20 años más se van a estar haciendo tesis y muchas investigaciones sobre esto que está sucediendo. Lo cual, por supuesto, no es una especie de, se podría decir, de pretexto, digamos, para decir, bueno, estamos en medio de lo que está sucediendo, por lo tanto podemos proceder, la historia nos disculpará por no haber entendido. Yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer un trabajo de reflexión sobre lo que está pasando. Y en ese sentido, claro, a mí también la noción de estallido, el término, ¿no? El término estallido no creo que nos da cuenta exactamente de lo que sucede, pero si lo quisiéramos conservar, yo diría que más que un estallido social, yo creo que si cabe hablar de un estallido, no es un estallido social, eh, sino que es un estallido de lo social. Es lo social lo que estalla. Si entendemos por lo social no solamente el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Como un concepto, no sé, cuantitativo o geográfico, sino que lo social está hecho de vínculos, ¿no? Está hecho de vínculos, está hecho de relaciones, de contratos, de consensos, de protocolos de disenso, etcétera, ¿no? Bueno, eso es lo que estalla. Yo creo que, además, estoy de acuerdo con lo que señala María Eugenia, o sea, es algo que da cuenta de un proceso, ¿no? Es un proceso que viene de alguna manera a decantar por un momento en octubre, pero es un largo proceso de descomposición de lo social. Entonces yo hablaría más que un estallido social, como si, porque el equívoco de la noción de estallido social es que nos hace pensar que ya está allí el sujeto que va a construir o a reconstruir la sociedad, los vínculos, el país. Ese sujeto no existe. Yo creo que no existe. Yo he sostenido en otras oportunidades que lo que hemos vivido a lo largo de varias décadas, digamos, es un proceso de progresiva despolitización de la sociedad y desdemocratización, ¿no? No es una sociedad democrática y no es una sociedad política, digamos, ¿no? No es una sociedad política en el sentido de que mi lectura es que esto que denominamos estallido no es un momento político, es un momento infrapolítico. O sea, la política tiene que construirse con eso, la política se va a hacer con eso, hay que politizar eso, pero en este momento es un momento infrapolítico, o sea, es intensidad, ¿no? Es intensidad, es fuerza por supuesto transformadora, pero no es un momento político todavía. Eso es una primera cuestión, ¿no? Y respecto a la memoria, también es un concepto que circula mucho, es muy pertinente, pero yo creo que habla de la necesidad de una memoria. Más que de una memoria que esté allí y que se esté expresando, yo creo que lo que hay es la necesidad de una memoria. Entonces aparecen nombres de un tiempo u otro, ¿no? Nombres como, claro, Víctor Jara, recuerdo muy fuerte Quilapayún, ¿no? En algunas marchas incluso con parlantes, escuchábamos las canciones de Quilapayún, que hablan de un tiempo, bueno, y los prisioneros, por supuesto. Sí, claro. Entonces, claro, Víctor Jara, Quilapayún, hablan de un tiempo que tenía un futuro por delante. Y ese futuro tenía que ver con el gobierno popular, con transformaciones estructurales, era otro tiempo, ¿no? Ese tiempo tenía un futuro por delante, ¿no? Entonces, añoramos ese pasado, no porque se trate de volver al pasado, lo que ese pasado tenía era un futuro. Y luego los prisioneros, ¿no? Los prisioneros también hablan de un presente que tenía un futuro por delante. Ese futuro se llamaba democracia, porque estábamos en dictadura, hacia los últimos años de la dictadura. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el futuro ahora? Uno podría decir, claro, el futuro tiene que ver con el cambio de la Constitución, pero se fijan, ya hay una diferencia, porque es un futuro bastante administrativo. Ahora, es importante, no queda otra, digamos, ¿no? Y vamos a ver cómo se hace, y va a ser constituyente o mixta, pero hay un procedimiento. Entonces, yo diría que con ocasión con ocasión del plebiscito, aparece esta necesidad de un futuro, y entonces se va a esos pasados que tenían un futuro por delante. Todo eso tiene que ver con la dimensión estética del momento que estamos viviendo. Yo creo que también en esa línea, como señalaba María Eugenia, yo creo que una cosa es lo que está haciendo el arte, las artes, ¿eh? Y otra cosa es la dimensión estética de esto, ¿no? Que es algo que desborda a las artes, ¿no? Las artes intentan estar a la altura, intentan reflexionar lo que está pasando, pero otra cosa es esa expresión estética, ¿no? O sea, el hecho de que esta intensidad, que a veces tiene que ver con la esperanza, a veces con la rabia, en fin, con muchas cosas,
conduce a las personas hacia el lenguaje. Eso es una cosa que me parece muy, muy interesante, ¿no? El hecho de que las personas se dirigen hacia el lenguaje. Y el lenguaje no está simplemente como un medio de comunicación, ¿no? Hoy día, en la época de las redes sociales, ya no podemos pensar, como se decía, ¿no es cierto?, hace 40 años atrás, que el muro era el lugar donde se expresaba aquel que no tenía otra forma de expresarse. No, hoy día, en la época de las redes sociales, eso no es así. Por lo tanto, el muro tiene otro sentido, ¿no? Sí. Incluso es una manera de participar de ese anonimato que nos hace comunidad, ¿no? Más que salir del anonimato, es todo lo contrario, es como vincularse con ese anonimato que nos comunica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dimensión estética va por un lado y las artes, bueno, hacen lo suyo también. Sí, hay un fenómeno, ¿no? Que ha caracterizado este tiempo, que está medio camino entre lo político, entre lo artístico y lo estético, que es la expresión de una disidencia respecto a la construcción simbólica del espacio público, ¿no? Una cosa que ayer me ocurrió y que me llamó bastante la atención fue pasar por la Plaza Italia, renombrada como Plaza Dignidad, y ver a tres carabineros cuidando la estatua del general Baquedano. Si uno mirara esa imagen descontextualizadamente sería bastante ridícula, ¿no? Ver a tres policías protegiendo una estatua. Pero es muy interesante. Yo, por ejemplo, no sabía que había ahí una estatua del general Baquedano, disculpen la ignorancia, y vivo hace muchos años muy cerca. El general Baquedano, símbolo de la guerra del Pacífico, ahora que vimos la estatua del general Baquedano, eh, alguna gente supo o se enteró que el Parque Bustamante se llama Parque Bustamante por otro héroe de la guerra del Pacífico. eh, y bueno, no se bota la estatua, a lo mejor se ha intentado hacerlo, pero se pinta, ¿no? 20 metros más allá hay una estatua de Manuel Rodríguez que permanece intocada salvo por las palomas, ¿no? Entonces, hay un gesto ahí, ¿no? De decir, no estamos de acuerdo con el modo en que están representando simbólicamente este espacio que compartimos cotidianamente. Y eso me parece que también es interesante porque también ha sido disputado desde la expresión artística y desde la expresión estética, vuelvo a insistir, a través del renombramiento de espacios públicos, de la intervención de los monumentos, de la utilización de las murallas, de la utilización de las murallas no solamente para escribir pintadas, que en muchos casos es poesía pura, sino también para hacer obras gráficas, ¿no? Y ahí quería preguntarles cómo ven también ese proceso, ¿no? Que es un proceso interesante, es decir, bueno, no nos gusta lo que nos quieren decir con los nombres, con la estética, con el modo en que están transmitiéndonos a todos nosotros estos espacios que nos son comunes. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Quien quiera intervenir, ¿ah? No tenemos por qué mantener el mismo orden que habíamos utilizado al principio. O lo podemos mantener, no hay preferencia. María Eugenia. Bueno, voy yo. Mm. Sí, es por eso yo partía diciendo que a mí me parece, y quizás va, ¿no? Ahí probablemente no solamente los historiadores, ¿no? O los colegas del futuro van a mirar este momento también como un proceso de reapropiación de la ciudad, y no me refiero solo a Plaza Italia o a la Plaza de la Dignidad. Y ahí yo creo que efectivamente eh, uno puede leer justamente lo político desde otro lugar, ¿no? Efectivamente esa imagen de Baquedano, el otro día yo pasé, pero estaba custodiada, pero tenía en la punta de la cabeza, ¿no? Una bandera mapuche, Ujú. ¿no? Saqué una foto porque, ¿no? Tres carabineros custodiando ¿no? Sí. Y arriba la bandera. Eh, pero la resignificación de espacios, el cuestionamiento además del diseño del espacio desde el dominante, ¿no? Ni siquiera desde lo hegemónico, desde el dominio, ¿no? El dominio de la fuente, ¿no? Alemana, la estatua de Baquedano, el cómo cuestionar, ¿no? Todo lo que allí sucede, ¿no? Todo lo que nos fue impuesto, y además que nos señalaron que era digno de ser cuidado, celebrado, etcétera. Todo eso se rompe, yo creo que de una manera bastante, y ahí estoy de acuerdo con Sergio, inédita,
en términos de este estallido. También sucede en el sur, ¿no? El descabezamiento de la estatua de Pedro Val. Las estatuas Sí. no son un lugar que finalmente son cuestionadas, derribadas, renombradas, movidas, intervenidas, etc. En, una cosa que me tocó a mí presenciar, y de hecho ese día fuimos con Patricio, ¿te acuerdas? A Lo Hermía. Sí. Eh, y después yo me quedé un rato, fue el momento en que derriba la gente al lado de la subcomisaría, derriba el muro que va hacia las viñas, ¿no? Ujú. Eh, Tú puedes decir es un estallido de rabia y quizás no tiene sentido, pero también hay un momento en que era muy, muy parecido, y si se lo acordaba a los pobladores más viejos, ¿no? A lo que sucedía en las protestas del 80. Había una forma de operar de la población, ¿no? Sin idealizar, claro está, pero que era tremendamente, que se reconocía, ¿no? El pasado y el presente en ese movimiento. Y a partir de eso una acotación, en los prisioneros no había futuro, eran, eran los que sobran, ¿no? Y yo creo que la sensación del que sobra también está muy presente hoy día. Y quizás esa es la tremenda debilidad o dificultad de la política, ¿no? ¿No? Para meterse, para impregnarse en ese momento, Ujú. ¿no? Incluso para tratar de capturarlo, si tú quieres. Ahí hay una disonancia, yo creo que es muy importante y es muy grave. No. ¿Quién más quiere agregar algo? Sergio, no podemos pasar a Sí. otro tema, ¿sí? No, a mí me parece importante lo que señalabas respecto a o sea, bueno, sí, directamente respecto al tema del espacio público, la apropiación del espacio público, resignificación del espacio público en relación con la memoria, ¿no? Mm. Que es el concepto como medular que nos convoca. Es algo que viene ocurriendo ya hace un tiempo, ¿no? Una suerte debido a distintas procesos, circunstancias, eh, una suerte de insubordinación del pasado, ¿no? Ujú. Una insubordinación del pasado respecto a la historia, ¿no? Entendemos hoy día, más que nunca, hay una conciencia respecto a la historia como una poderosa economía de sentido, ¿no? Ujú. Es una economía de sentido a la cual se somete al pasado para justamente poder reconocer en el pasado un curso, ¿no? Un curso temporal. Entonces esa lectura histórica, que por supuesto siempre está en disputa, construye un relato, elabora un relato, y dependiendo sus claves, sus códigos, el paradigma con el que está operando, ese relato tiene protagonistas, acontecimientos, documentos, etcétera, que tienen estatura histórica. Y desde esos personajes, desde esos rostros, desde esos acontecimientos, podemos comprender ese curso de sentido. La pregunta es: ¿qué es lo que ocurre cuando esa matriz narrativa entra en una situación de colapso, ¿no? Sea cual sea, ¿no? Entra en una situación de crisis, de acotamiento, de colapso, ¿no? En fin. Y entonces emerge el pasado, ¿no? A eso me refiero con un pasado insubordinado, ¿no? Un pasado que no cabe en la historia, ¿no? Pienso en una frase de Benjamin, ¿no? Cuando Benjamin dice: nada de lo que una vez nada de lo que ha sucedido ha de darse por perdido para la historia. Ujú. Bueno, ese pasado no cabe en la historia, y yo creo que hoy día, para ponerle un nombre, digamos, ¿no? Lo que se conoce como el fenómeno Baradit, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el hecho de que los libros de historia, pero de esa otra historia, se transformen en bestsellers, ¿no? O sea, que libros de historia sean pirateados y vendidos en la cuneta, digamos, es un fenómeno también inédito, ¿no? Ese interés de la gente por la historia, pero por esa historia, ¿no? Por esa historia que se multiplica, ¿no es cierto? Que es la historia de clubes de fútbol, la historia de lo que sucedió cuando la barra de no sé qué equipo fue a Argentina, y es todo un libro que documenta, no una novela, que documenta algo que sucedió allí. Entonces, esa avidez del pasado no es solamente la avidez por construir una nueva historia,
sino que es otra autoridad que cae también, que es la autoridad del relato, ¿no? Del relato que descifra quiénes van en la foto y quiénes no. Y los que no, bueno, no se preocupen porque los que van en la foto los representan, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy día también entra en una situación de cuestionamiento, y este fenómeno yo creo que da cuenta de eso. Sí, a propósito de la reivindicación mapuche en la estatua del general Baquedano, ¿ah? Parece que hubiera ocurrido hace un siglo atrás, pero fue hace un par de años nomás que en la comuna de Santiago se hizo un plebiscito para preguntarle a los vecinos si querían que el cerro se siguiera llamando se siguiera llamando Santa Lucía o volviera a llamarse Huelén, como se había llamado antes. Y ganó Santa Lucía. La reivindicación mapuche en ese caso no funcionó para nada y fue una decisión democrática y por lo tanto intachable, ¿no? Guillermo. Sí, me quedé pensando en algunas cosas respecto al nombrar y su Ujú. relación con la memoria. Sí. Y cuáles son un poco las consecuencias del acto y el efecto de nombrar. Y lo importante que es el nombrar para la construcción de una memoria, entendiendo que la memoria es una Mm, construcción hecha de vínculos, es una construcción social hecha de relaciones, pero ahí donde la relación no es la relación en sí misma. Yo creo que acá lo que ha pasado, lo que se ha como conmovido en el último año, es precisamente las posibilidades de otros vínculos sociales, las posibilidades de otras relaciones, de otros modos de ujú, relación. ujú. Y en el fondo, ¿qué me pasa a mí con el nombrar en ese sentido? Las posibilidades de lo social en el fondo también son posibilidades de nombrar un otro, de nombrar a los otros, de nombrar a los que sobran, de nombrar a los que estuvieron pateando piedras. Yo creo que ahí lo que comentaba María Eugenia respecto a la recepción de los prisioneros en términos históricos es bien interesante, porque claro, los prisioneros en los 80, cosa también de ver los títulos de sus discos, hablan de un presente con cierta distancia irónica, con cierta cosa que venía mucho como bueno, de las tradiciones del punk, etcétera, pero claro, hablaban desde una distancia irónica, pero eso, 20, 30 años después, la manera que es recepcionado, es otro proceso el que ocurre ahí. Entonces, cuando uno nombra a los prisioneros, cuando en el fondo nombrar a los prisioneros es la marcha, es cantar sus canciones, lo que está nombrando ahí es como precisamente esa transformación, encuentro yo, cómo entendemos ahora la música de los prisioneros se entiende desde un otro espacio. Y son esas construcciones de esos otros espacios lo que también creo que la manifestación social en su apropiación de la ciudad, las estatuas, porque la estatua en el fondo es un objeto que nombra un proceso, que instituye un sentido respecto a la historia, da cuenta de la importancia de también un nuevo modo, una nueva economía, unas nuevas formas de tecnología que ahora estamos recién empezando a entender cuando hablamos de cómo los historiadores, quizás los arqueólogos del futuro van a entender esta época, Ujú. también la van a entender como una época en donde la sociedad está recién entendiendo cómo apropiarse políticamente de ciertas herramientas tecnológicas, en donde también el uso de esa herramienta tecnológica es un nombrar. Cuando uno comparte una imagen, cuando uno le pone like a algo, en el fondo también está haciendo eso, está nombrando. Y creo que todavía no somos capaces en este momento de entender las repercusiones y los efectos de eso. Lo que podemos hacer es quizás asimilarlo de manera estética, de manera política, pero todavía no vamos a entender los alcances de aquello. Y por eso creo que también el proceso constituyente es eso, y la maravilla del proceso es eso, es una nueva posibilidad de entender las relaciones políticas y sociales de los sujetos, y ahí lo estético, claro, lo estético en el nombrar, en el inscribir en la muralla, en el votar una estatua, está siendo sumamente importante en ese sentido, en ese proceso. La posibilidad de la construcción de lo social como algo que todavía estamos recién empezando a entender su alcance. Sí. Bueno, estamos conversando en este primer ciclo llamado Resistencias, hablando sobre las resistencias de la memoria en el contexto del Foro de las Artes de la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, con nuestros invitados, bueno, con Guillermo Jarpa, con Sergio Rojas y con María Eugenia Domínguez. Quería, a propósito de lo que ustedes comentaban, hablar también sobre el lugar del arte, ¿no? Porque
una cierta tendencia, ¿no? Una cierta pulsión de que el arte tiene lugares, ¿no? Y en esos lugares los sujetos son los artistas. Entonces, para vincularse con la experiencia artística, uno tiene que ir al teatro a ver actores, o tiene que ir al museo a ver artistas plásticos, o tiene que ir al teatro musical a ver a una sinfónica, una filarmónica, una ópera, en fin. Pero bueno, a propósito de lo que estamos conversando, ahora hemos visto que para el arte eventualmente todo puede ser cancha, ¿no? Puede ser la calle, y además los sujetos artísticos pueden no ser necesariamente aquellos que el sistema ha consagrado como tales, ¿no? Y eso genera una serie de consecuencias también, ¿no? De cómo se relacionan los integrantes de la comunidad con la experiencia artística en un país donde además el acceso al arte y a la cultura, primero está súper estandarizado y segundo es súper segregado. O sea, se los voy a decir así, mis papás viven en el paradero 22 de Santa Rosa y para ir a una obra de teatro tendrían que volverse a las 11 de la noche en metro, cuestión que, bueno, tiene tantas dificultades que es mejor quedarse en la casa. Y esto para la gran mayoría de la población, vamos a resumirlo así. Esta modificación, ¿no? En dos sentidos, en cuál es el lugar de la expresión artística primero y en quiénes son los sujetos artísticos en segundo lugar. ¿De qué manera lo recogen? ¿De qué manera lo podemos vincular también con esta experiencia de la memoria, ¿no? De la construcción simbólica del pasado, del presente y del futuro? Sergio. Sí. Ujú. Ya. Sí, a ver, yo creo que las artes vienen trabajando, no sé si vienen trabajando, no han dejado, ¿no?, de trabajar este problema, digamos, que estás planteando, ¿no? Otra cosa es lo que sucede en este momento cuando estos temas, cuando estas cuestiones se instalan, ¿no? Y todos tienen la posibilidad o incluso se sienten convocados, se sienten demandados. eh, ahí, ¿se escucha bien? Se sienten demandados a pronunciarse sobre esto. Pero las artes vienen trabajando hace un rato y yo creo que ahí es muy, puede ser muy interesante ver cómo la lectura de las artes puede ser un poco distinta Ujú. a lo que uno cree que va a encontrar allí. Son lecturas muy críticas, muy autocríticas también. Estoy pensando, por ejemplo, o sea, hoy día, a ver, a propósito de la memoria, ¿no? Ujú. Yo creo que muchas veces lo que veo es que hoy, ¿no?, en comunicados, discursos, videos que circulan, ¿no?, lo que veo es que como que nos estamos inventando una memoria, ¿no? Nos estamos inventando la memoria de haber estado durmiendo, ¿no?, de haber estado durmiendo 30 años, de haber estado sometidos como si fuéramos niños, ¿no?, sometidos en una existencia gris, y ahora recién, ¿no?, estamos despertando. Bueno, algunos ya, si eso es así, algunos ya se nos fue la vida, ¿no?, pero menos mal que alguien nos despertó, y entonces, bueno, algo vamos a poder disfrutar, construir, protagonizar. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Ahora, es interesante también, es relevante preguntarse cuál es la necesidad de construirse esa especie de futuro sin pasado, ¿no? Es como decir, ahora viene un futuro que no va a tener nada que ver con lo que había. Eso yo llamaría un futuro sin pasado. Ujú. Versus un pasado como el que estábamos viviendo, en esa existencia gris, dormidos o adormecidos, que no tenía ningún futuro. Yo creo que son dos ficciones por las cuales hay que preguntarse, por supuesto, ¿no? No es que la realidad esté equivocada, ¿no?, por algo están ocurriendo, pero yo creo que hay que mirarlas críticamente, ¿no? Entonces, no, por lo menos mi relación con las artes no es cuál es el lugar que tendrán las artes en la construcción de esta nueva sociedad. No es esa la pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, cuando veo, por ejemplo, el trabajo que viene haciendo hace años en el Teatro Guillermo Calderón, Ujú. es un trabajo crítico sobre la memoria. Por ejemplo, una obra como Villa, que yo la leo sin discurso. Ajá. Villa es una obra tremenda Ujú. sobre el tema de la memoria. Es un trabajo crítico sobre la memoria. No nos dice lo que hay que hacer, ¿no?, o cómo podríamos hacerlo. Lo que hace es una lectura de lo que está pasando. Ujú.
de las paradojas, digamos, de las aporías que nos encontramos. De una obra como ¿Dónde viven los bárbaros? ¿Dónde viven los bárbaros? Es una lectura crítica de la sociedad chilena, donde ¿qué es lo que está leyendo? Está leyendo la homofobia, está leyendo el racismo, está leyendo el clasismo en la sociedad chilena, no en la clase empoderada, no en lo que llama Bauman los establecidos, ¿no? Qué sé yo, la derecha, no, es la sociedad chilena racista, homofóbica, clasista, y que desde sus propios malestares, desde sus propias carencias, busca muchas veces un chivo expiatorio, ¿no? Y ese chivo expiatorio es el otro, ¿no? Y el otro se define por ciertos estándares bastante conservadores, ¿no? Bueno, es una lectura crítica de eso. La literatura de Nona Fernández, ¿no? Hace rato ya, también es una lectura crítica y autocrítica, por lo menos en varias de sus obras que a mí me interesan especialmente y he escrito sobre ellas, ¿no? En el cine también, estoy pensando algo que no tiene directamente que ver con esto, pero en su poética, ¿cómo se llama esta película de Agüero? El otro día. Sí. El otro día es una película tremenda, ¿no? A mí me encanta esa película, la discuto muchas veces con los estudiantes, porque también es otra lectura de la ciudad, ¿no? Otra lectura de la ciudad justamente como un tejido que se va construyendo azarosamente, ¿no? No hay un proyecto político que va a construir una comunidad, es otra cosa, ¿no? Es otra lectura. Entonces, a mí me parece que hace ya un buen rato que el arte, o mejor dicho, el arte nunca ha dejado de reflexionar este problema, y por eso que mis expectativas no es que ahora el arte se encabalgue en la contingencia y levante las banderas, ¿no? Los artistas lo van a hacer, todos lo hacemos, cada uno tomará las banderas que considere que quiere hacer, pero otra cosa es lo que va a ocurrir con el arte, ¿no? Mi expectativa no es respecto al arte una especie de apresuramiento en un afán de protagonismo en la contingencia. Guillermo, Yo, María Eugenia. sí, quizás agregar, estoy muy de acuerdo, ¿eh? Tú me hacías pensar en cuando se narra esta historia del apagón cultural durante la dictadura. Entonces tú dices, ¿cuál apagón cultural? ¿No? Porque es precisamente desde la cultura que se reconstituye el movimiento estudiantil, la ACU. eh, eh, la cultura no necesariamente está en la primera línea de el arte, ¿no? En la primera línea de lo visible, ¿no? Eh, para estar ahí existiendo, trabajando, cuestionando, ¿no? Acordémonos de la Lotti Rosenfeld, etcétera, ¿no? Sí. De lo más visible a lo menos visible. Incluso si uno mira, ¿no? Yo me iría, que es lo que más conozco, ¿no? Desde el lado del cine o de la literatura, en particular en el libro, ¿no? Cómo se ha ido publicando, escribiendo, dándole cotidianidad, relato, etcétera. Los escritores han estado ahí en distintos géneros o subgéneros, desde el neopolicial, por ejemplo, donde hay un trabajo de memoria, una reinterpretación, ¿no? de eventos macro, micro, etcétera, que son puestos ahí al servicio de una trama, ¿no? Y que dan cuenta de la sociedad hoy día. Y en cuanto al cine, estoy completamente de acuerdo sobre el cine en particular el cine de Ignacio Agüero, pero además si uno va mirando la evolución de la ficción cinematográfica, ¿no? Cómo ha pasado de relatos absolutamente o muchas veces intimista, para ser justo, ¿no? Intimista, situado en una clase, etcétera, a abrirse, ¿no? A un registro mucho más amplio, ¿no? Tanto en términos del relato como de lo estético, ¿no? Desde Berco hasta el peje sapo, si ustedes quieren, en términos de arco, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque los artistas tú no los puedes cuestionar en términos si están al debe o no están al debe, ¿no? Respecto de la materialidad de ciertas consignas, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay, pues si no, además es como la vieja polémica con Mayakovsky, ¿no? Y la Revolución Rusa, finalmente, ¿no?
Y segundo, respecto de lo que decía Patricio, y eso sí me hace pensar en lo que pasa con la política cultural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los centros culturales en la periferia? ¿Por qué no están llenos? Ujú. ¿Ya? ¿Por qué no están llenos? Y lo que parece llenarse es la acción cultural y artística en la calle, ¿no? Es lo que demuestra un poco los límites, ¿no? de entender la cultura como un espacio, ¿no? El arte un espacio cerrado, ¿no? Entre muros, ¿no? Si no hay un vínculo hacia afuera, difícilmente este se llena, ¿no? Entonces, y en esta vuelta, bueno, sujetos artísticos, hay varios, ¿no? No necesariamente los artistas, digamos, con una A mayúscula, hay una efervescencia de actividades del intervenir, del nombrar, ¿no? Cuyo, o sea, derrotero viene, ahí sí que hay que hacer un trabajo en términos que esas huellas, ¿no? Son borradas, ¿no? Lo que pasó en el mural, ese hermoso mural del GAM, ¿no? Ujú. O sea, la primera cosa que hace el poder es borrar esas huellas, ¿no? Mm. Y yo creo que ahí hay sí una tarea en términos de del registro, ¿no? De toda esa actividad y supuesta a disposición de los sujetos, ¿no? Que lo crean, que lo acompañan, que están ahí. Sí. Bueno, hay acciones en un sentido y en el otro, ¿no? Así como se interviene la estatua del general Baquedano, se vota la de Pedro de Valdivia en el sur. También, como tú decías, María Eugenia, se destruye ese mural. Días antes se destruyó un mural de Mon Laferte en el barrio Yungay, entiendo. Si es o no una obra de arte no lo vamos a discutir aquí, pero había un negro matapaco gigante que en algún momento también fue quemado en una madrugada. En fin, eso da cuenta de una disputa simbólica, ¿no? Guillermo. Sí, volviendo un poco, no sé Mm. si el concepto correcto sea de construir, pero Ujú. para su uso nomás funcional para esta conversación. Claro, con lo que nombraba Sergio María Eugenia respecto a que la producción artística cultural chilena de los últimos 20, 30, quizás 40 años, nunca ha cesado de pensar problemáticamente los discursos, los hilos de lo social, las problemáticas y las crisis, y la crítica social. Claro, uno ahí piensa que efectivamente el concepto de estallido es súper poco adecuado para representar lo que se vive, porque en el fondo lo que hace el estallido es dar cuenta, bueno, de este momento específico de la historia donde parece que la sociedad estalló, pero la misma producción artística cultural de Chile demuestra que esto estaba en un proceso, esto estaba ocurriendo, estaba ahí, estaba presente, estaba siendo nombrado. Estaba siendo nombrado simbólicamente, estaba siendo nombrado discursivamente, estaba siendo nombrado estéticamente, pero hace mucho tiempo estaba siendo nombrado. Entonces lo que estalla quizás es esa demanda de nombrarlo tanto, en algún momento se tenía que hacer visible o se tenía que hacer evidente Ujú. que los tipos de relaciones sociales que esa obra estaban denunciando, que estaban criticando, que estaban observando, analizando, eran parte de un proceso mayor. Entonces, claro, yo creo que ahí también, en este mismo ejercicio como de pensar reflexivamente en el nombrar, va a haber algún nombre que se le va a poner a todo este proceso, pero ese nombre va a ser muy difícil porque lo que hay ahí efectivamente es como una carga de años en torno a una evidencia que estaba latente, pero que aparece y emerge en un momento donde también las tecnologías de la comunicación permiten establecer estéticamente otros modos de relación también. A mí me parece interesante también este concepto un poco de dónde vivimos. Estamos viviendo entre ficciones del pasado, ficciones del futuro, pero ¿qué es el presente que nos queda? Yo creo que ese presente es precisamente la tensión de estos dos momentos, donde uno de los desafíos quizás a futuro o en el mismo presente de ahora es establecer, bueno, la producción artística y cultural estaba nombrando esto. Quizás ahora el desafío es cómo eso que estaba nombrando tenga un mejor acceso, tenga un acceso más equitativo, tenga un acceso, etcétera. En el fondo también cómo vinculamos las demandas de lo social con un proceso cultural, artístico, de desarrollo de una crítica de esos espacios que ya estaba haciendo ahí, que estaba pasando. Y un poco como para cerrar eso, yo creo que, claro, efectivamente no,
el arte ha estado haciendo, la producción artística chilena ha estado trabajando esto durante mucho tiempo, pero pareciera ser, y esto más como a modo quizás de, no sé, de pregunta futuro, pero pareciera ser que ahora en el imaginario de futuro que se construye políticamente, al arte se le está demandando un algo más. Esa es como la sensación que a mí me queda leyendo llamarlo así, el ecosistema cultural actual. Parece que al arte se le está demandando un algo más. ¿Qué es ese algo? Creo que estamos en proceso un poco de también de reflexionarlo y de empezar a descubrirlo también en la práctica. Sí, aunque no lo habíamos explicitado, teníamos el propósito deliberado de terminar con más preguntas que con las que partimos, ¿ah? De eso se trata. Aunque a veces el periodismo cree lo contrario. Bueno, no, aquí se trata de quedar con más preguntas que las que teníamos al principio. Este es un ciclo, ha sido el primer espacio de conversación, habrá otros 3. Todo esto en el contexto del Foro de las Artes 2020 que, como sea, se está llevando a cabo. Este ciclo específico se llama en Resistencias, en el que la Radio Universidad de Chile se ha sumado a este fantástico esfuerzo que se realiza desde la Dirección de Creación Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Así es que les invitamos durante las próximas semanas, a esta misma hora, en este mismo horario, a seguir escuchando estas conversaciones. Hemos estado con Sergio Rojas. Sergio, muchas gracias, que estés muy bien. María Eugenia Domínguez, muchas gracias por todo, que estés muy bien. No puse el audio, gracias a ti, Pato. Guillermo. Sí, y gracias, Guillermo. No, gracias a ti, Patricio, gracias, Sergio, gracias, María Eugenia. Este es un esfuerzo, bueno, de toda me gusta pensar que es un esfuerzo de toda la universidad también, poder levantar esto en el contexto actual. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, este ha sido el primer foro de este ciclo llamado Resistencias, hoy Resistencias de la Memoria. Les invitamos a seguir los siguientes y todas las actividades que se están realizando en este Foro de las Artes 2020. Que estén muy bien. Radio Universidad de Chile presentó Foro de las Artes 2020, ciclo de conversaciones Resistencias. Condujo el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.